Matito, que ay no. Ok, ya está listo. Sí. Empezamos. Vamos a empezar con los nombres. Diga sus nombres completos. Bueno, mi nombre es Ana Carmela Romero Rivas, con B baja, Rivas con B baja. ¿Y el suyo, señora Yura? Mi nombre es Yuraima Trinidad Flores. ¿Y segundo apellido? No tengo. Ok. Lugar y fecha de nacimiento. Yo nací en el Tigre, estado en Anzoátegui, el 18 de marzo de 1952. En el Tigre. En el Tigre. ¿En qué parte del Tigre? En la quinta carrera norte. Ay, no me acuerdo el número porque eso sí, 43 creo que era. Pero era una casa entonces. Era una casa, sí, una casa, que esa casa con el tiempo se cayó y se desmoronó todo porque el calor humano hacía que se mantuviera parada, pero se cayó el techo primero y después se cayó todo lo demás, la pared, todo se cayó. Ok. ¿Usted, señora Yura? Yo nací en Cumaná, estado Sucre, en el hospital de Cumaná. 27 de mayo de 1958. Vale, en un hospital nació usted entonces. Bueno. Ok, vamos ahora con los nombres de padres y abuelos. Comienza tú, si quieres. Igual, quien quiera comenzar. Voy a revisar que esté grabando. Bueno, yo nací, mi madre se llamaba Bárbara Rivas y era de Tumeremo. Ella falleció hace como 12 años, no sé cuántos años tiene, 13 años, no sé cuántos años tendrá, ya fallecida. Y mi abuela se llamaba María Luisa, mi abuela materna, María Luisa Rivas, porque de ahí viene el Rivas de nosotros, porque el papá de mi mamá era Juan José Flores, él nunca la reconoció. Mi abuela nos hizo que la reconociera por lo que tengo yo por ahí grabado en el otro video. No quiso que la reconociera. Y no, y quedó así. Juan José Flores. Bárbara Rivas, quedó Bárbara Rivas. ¿Y tu padre? Mi papá se llamaba José del Pilar, por eso que le decían Pilete, a mi papá le decían Pilar o Pilete. Él nació en Margarita y sus padres eran mi abuelo Agapito y mi abuela María Luisa, también se llamaba María Luisa Salgado. No, Romero, porque de ahí vienen los romeros, nosotros los romeros, que según dicen, no sé si es verdad, dicen que yo soy familia de los urdanetas, aunque cuando yo fui para Maracaibo, que yo estuve con mi hermano en Maracaibo y mi hermana, allá me conseguí con un urdaneta y él me decía, prima. Bueno, no sé si es verdad. Bueno, ahorita profundizaremos en ese detalle. Usted, señora Yura, su nombre de sus padres y abuelos. Yo no conocía a mi papá, primeramente. Mi mamá se llamaba Carmen Cecilia Flores y ella decía que ella había nacido en San Antonio de Maturín, estado Monaga. Entonces, ¿Y abuelos? ¿Conoció alguno? No, porque a mi mamá se la trajeron de San Antonio de Maturín a los 12 años acá a Cumaná. Entonces ella más no vio más a su abuelo, a su mamá, ni se acordaba del nombre de su papá, pero sí decía que tenía un solo hermano que se llamaba Antonio Flores, que tampoco lo vio más. Vale. Se fue entonces a los 12 años. Sí, se la trajeron. Le decía que se la trajeron a los 12 años. ¿No sabe por qué? ¿No recuerda? No, ¿Se mudaron? Ella decía así, se la trajeron. Se la trajeron porque como en esos años, yo creo que a las niñas pobres, qué sé yo, se la traían para que trabajaran en otros lugares. Entonces me imagino que... ¿Y qué hacía ella? ¿En qué trabajaba? Ella contaba que ella la llevaron a una casa que se llamaban los Corderos, la familia Cordero. Y allí ella ayudaba, porque en esa casa hacían dulces, entonces ella ayudaba en eso, pues, trabajar en eso.
sacaba lo que era, si era con coco, sacaba el coco. De hecho, siempre nos mostraba que tenía en la mano una herida. De una vez sacando el coco se cortó. Y bueno, eso fue al principio, pues, cuando ella llegó. Ya después, cuando tuvo sus hijos, empezó con los años a trabajar en una escuela y a trabajar en un comedor escolar. Vale. Ajá. Allí tuvo 40 años, porque le reconocían 40, pero ella decía que tenía más de 40, porque cuando ella empezó a trabajar todavía ella no había nacido. Y entonces, Sí, sacando la cuenta. sacando la cuenta. Era más. ¿Tú, qué recuerdos tienes de abuelos o padres? ¿Alguna cosa que quieras comentar de ella? De mi mamá, ella me dice que ella lo crió su madrina en Tumeremo. Y esa madrina tenía 2 hijos, uno que se llamaba Leticia y no me sé el nombre de la otra persona, no recuerdo el nombre, pero sí Leticia. Y ella se vino de Tumeremo para San Tomé, porque ella, pero mi mamá era terrible, mi mamá era terrible. Cogió un burro y le amarraron un poco de pereto en el rabo y el burro lo arriaron, lo sacaron por fuera y ese burro hizo un escándalo y decían el otro día, ay, que había un muerto por ahí, y ellos riéndose porque ellos sabían que eran ellos que habían amarrado el burro. Pero esa era mi abuela, porque yo tenía ese recuerdo de que había sido tú la que había hecho eso con el burro. No, el burro era mi mamá. En el Tigre, pero eso fue en Tigre o en Santo Tomé. No, fue en Tumeremo, cuando yo vivía en Tumeremo. Ok. Cuando vivía ahí en Tumeremo, entonces siendo una niña, agarró un burro. Un adolescente, porque yo tendría como 16 años, 17 años. Le amarraron unas latas en la cola o donde sea. En la cola. Le dieron para que saliera corriendo y ese burro empezó por todo el pueblo a hacer bulla en la madrugada y la gente pensaba que era un muerto que andaba por ahí. Porque antes era muy famoso los muertos, los entierros y todo eso. No sé si era verdad, pero antes tenían temor a los muertos y a los entierros. Bueno, no te preguntaré mucho más de mi abuela porque ya hay un video de ella por ahí y ya ella cuenta su historia, que fue enfermera y todo eso. Ella fue enfermera, sí. No te preguntaré mucho más de ella, pero de mi abuelo José Romero. ¿Qué recuerdas de él? ¿Qué quieres comentar de él? Algo que te venga. Bueno, mi papá, José Romero, mi papá, Espilete, él que hizo una tremendura que le dijo a tu papá, Arturo, le dijo, vamos un momentico a San Joaquín a comprar pescado. Lo que quería era tomarse un poco de cerveza. Cerveza, ¿y por qué ese era cervecero? Y él murió de un infarto y se cuidaba mucho. Yo no sé por qué se murió de un infarto. Ese fue cuando perdió en Caracas el negro, ¿cómo se llama el negro? Bueno, un político que perdió las elecciones. Perdió en las elecciones el político ese, que era Claudio Fermín, ¿puede ser? Claudio Fermín, ese mismo. Claudio Fermín perdió las elecciones. Ay, mi papá le dio tanta rabia y dijo, hasta aquí llegó. Los adecos no van a existir más nunca. Y cayó de la rabia que cogió. Eso fue contado por mi hermana Noraima. Pero no, yo me acuerdo cuando mi abuelo murió, más o menos, un poquito, estaba pequeño, pero yo lo que escuché es que estaba acostado en la cama. Acostado en la cama, pero estaba leyendo un periódico y él vio el resumen de Claudio Fermín, que había perdido las elecciones. Pero lo encontraron ahí muerto, o sea, no fue que él estaba, o sea, por lo que yo recuerdo no había nadie con él, simplemente que llegaron y lo vieron ya, supongo que habrá dicho esto y luego no sé con quién estaba con él se fue y cuando volvió estaba muerto, fue algo muy rápido, lo que llaman un infarto fulminante. Fue un infarto fulminante a pesar de que él se cuidaba mucho, comía mucho pescado, mucha ensalada y arepa, no sé, ¿verdad que? Él nació en Margarita, ¿no? Él nació en Margarita. Y su papá se llamaba, mi abuelo se llamaba Agapito Salgado.
que después él se casó con mi abuela, después de viejo, ya yo tenía título de enfermera, licenciada en enfermería, y él quería, y yo dije, no, yo me quedo con el Romero, porque yo como Romero me conozco más que como Salgado. Y así fue la historia. Ellos se casaron después de viejo, ya están. Agapito sí quedó en Margarita, murió ahí y de hecho hay una biblioteca con su nombre, ¿no? Sí, sí, hay una biblioteca cerca de donde él nació, en el Valle de Espíritu Santo, una biblioteca con el nombre de él, de Agapito Salgado, ¿Por qué? porque él leía mucho y él fue el primero que redactaba documentos redactaba documentos de tierra y muy buena redacción tenía. Los abogados no tenían nada que decir, ¿verdad que no? Está bien. ¿Alguna cosa que quiere agregar usted, señora Yura? No, Recuerdo. porque aparte de papá no puedo decir nada, porque no lo conocí. Bueno, que era francés. Ah, Claro que sí. Porque tú dices que era Echa el cuento, ¿cómo fue eso de que usted dice que es francés? Eso fue ya grande, no recuerdo como a qué edad tenía, que se me ocurrió decir, ay no, mi papá era francés. Pero con el tiempo yo sí me enteré de que supuestamente, bueno, mi papá se llamaba Juan Lozada. Pero si era francés. No, no sé, porque yo no sé. Mamá nunca me dijo, mira, tu papá fue esto, tu papá fue el otro, no. Y como yo era la última, porque nosotros éramos los primeros 4, y yo era la última, y en ese entonces, inocente, no teníamos lo que hay ahorita, tantas cosas, y no, yo nunca tuve esa curiosidad de preguntarle a mi mamá ¿Quién era su quién papá? era mi papá. ¿Y dónde nació? No. Pero que, Sí, esa vez me decía que se llamaba Juan Lozada. De hecho, nosotros vivimos un tiempo en una parte que se llama Yancumana, en Buelvancara, que ahí fue donde llevaron a mi mamá, en Buelvancara. De Buelvancara, porque mi mamá no tenía casa propia. Nosotros todos estuvimos muchos años viviendo, como decía ella, arrecostada, como se decía antes. Arrecostada era que vivíamos con otra persona. con otra Ajá. familia. Entonces, ya de Buelvancara, nos mudamos cuando mi mamá empezó a trabajar en el comedor escolar. Una compañera de trabajo de mi mamá le dijo, viendo la situación, que vivía muy lejos a donde quedaba el colegio, porque el colegio quedaba entonces acá en Barrio Sucre, en otro lugar de Cumaná, más distante, pues. Le dijo que se mudara con ella para que estuviera más cerca. Entonces nos vinimos de allí, de Buelvancara, a un lugar que se llamaba La Casimba, o que se llama, porque todavía se llama La Casimba. Entonces, yo sí tengo un recuerdo que fue en una carreta, y yo venía montada sobre la carreta, porque yo estaba pequeña, tendría como 7 años, como 7, 6 años, pero ese recuerdo sí lo tengo clarito, me montaron en esa carreta. Pero usted no echó que echar el cuento de que nadaba en la playa. En la playa, Porque sí. sí, porque en Buelvancara, que es Puerto Sucre, ese lugar se llama Puerto Sucre, pero esa calle se llama Buelvancara, está el mar pegadito allí. Está el puerto de Sucre, que es donde llegan los barcos y eso, están pegaditos allí, de Buelvancara. ¿Y en esa profundidad usted nadaban? La playa. Bueno, supongo que no era tan profunda la playa. Señora Yura, sus hermanos, ¿cuáles son sus hermanos? ¿Cómo se llaman? Si lo pueden nombrar en orden de, más o menos, de edad, digamos. Nosotros éramos 6. Mi hermana mayor se llama Carmen Elena. Ella tiene como ahorita como 72 años, 73, algo así. Luego venía mi hermano Víctor Ramón, que se murió. El día que ustedes se vinieron para acá, para España, murió él allá en Cumaná. Sí. Luego viene Migdalia,
Yo, por supuesto, y después mi mamá tuvo los últimos dos. Uno se llama Yarixa y el otro se llama Luis Alberto. O sea que al final fuimos 6, ahorita estamos 5 vivos. ¿Y los tuyos, Carlos Romero? Mis hermanos éramos 4, éramos poquitos porque era Emily, que era la menor, Bueno, de mayor a menor. de mayor era Chino, José, a él le decían Chino, no sé por qué le decían Chino, porque era más negro que volverlo a decir, y tiene más cara de indio que de chino, pero le decían el Chino, y quedó el Chino toda la vida. ¿Cómo se llama? José del Carmen Romero Rivas. Ok, luego, Viene Luis Jacinto, que es el segundo, luego viene mi persona, Hanna Romero, y luego viene Emily, que ella tiene su historia también porque ella fue reconocida por una tía y su esposo, Betancourt, como los padres porque mi tía decía, ¿cómo es posible que ella no haya llevado el segundo nombre? por pelea entre mi abuela y mi abuelo, supongo. Estaban Pues peleados. sí, estaban bravos, estaban molestos, mi mamá, y cuando él murió, mi mamá se le salieron las lágrimas, me acuerdo clarito, en el portón de allá de Valencia se le salieron las lágrimas y ya, y dijo, bueno, ya se murió. Y luego él tuvo otros hijos, ¿no? Mi abuelo, me refiero. Ah, claro, sí, mi papá tuvo otros hijos con la señora Ana, Que era de Caracas, creo. ellos vivían en Caracas, que es Joseito, José, Noraima, que es la hembra, la mayor es Noraima, después viene José, después viene el menor que no recuerdo nunca el nombre de él, Bueno, en fin, son 3. son 3. 3 hermanos por ese otro lado. Por mi papá, ahora por mi papá tengo un tío o 2 tíos, que era una hembra, mi tía Nieve y mi tío, ay, no me acuerdo el nombre de mi tío, que mi mamá decía que él era gay, pero yo nunca lo vi esa parte, porque antes eso era un pecado mortal, que decían que fuera, la palabra no me la puedo decir porque, Bueno, mira, vamos entonces con otro tema, a comentar un poquito sobre la niñez, a ver qué recuerdos tienen así bonitos de la niñez y cómo era la vida en el Tigre y en Cumaná en esa época. Anécdotas que quieran comentar, alguna cosa que quieran decir que es, bueno, una anécdota que suene interesante, que le pueda parecer interesante bueno, a quien esté viendo el video. me parece interesante es cuando salió la primera televisión a color blanco y negro, y nosotros nos poníamos en la sala del señor Luis, todos nos poníamos ahí, que después fue mi compadre Luis, y la comadre Edita, mi compadre Luis y mi comadre Edita, ellos ponían el televisor allí, me acuerdo clarito, las tres hermanas, y ¿cómo que se llamaba? La otra novela que era con Raúl Almondray. La fiera. No, mucho más atrás. Bueno, en fin, alguna novela, me acuerdo. Sí, novelas. Y después el teléfono, otra cuestión que me llamó la atención, que era marcado con números, no era directamente en la casa, sino teníamos que llamar para una otra casa Hablando muy duro, creo. donde íbamos a llamar a otra casa, llamábamos, entonces mi mamá esperaba ahí la llamada, que nosotros volvíamos a llamar otra vez para saber de ella, porque antes no nos comunicábamos era por carta o por algún papelito que uno podía mandar o algo. Alguna cosa, Libra. Yo no, porque nosotros sí éramos los pobres, pues. Bueno, pero Sí. alguna cosa. Pero me refiero con, alguna cosa. con relación a eso. Mi vida, pues, la vida de nosotros fue como les dije antes, de aquí para allá, de allá para acá, hasta que mi mamá conoció el papá de los dos últimos hermanos, que
Ella pagaba SAN, antes se pagaban sus SUSAN, sus trabajos. Y entonces con ¿Qué es eso? Explica un poquito qué es eso. eso era que una persona se encargaba de, uno le daba el dinero y esa persona se encargaba de irlo guardando mensualmente hasta cierta cantidad. Varias personas, eso Sí, lo hacían varias es personas. varias personas. Así. Entonces, por ejemplo, como antes, 100 bolívares, que 100 bolívares antes era un dineral, entonces cuando ya tenían los 100 bolívares, te daban 100 bolívares. Claro, sí. Cada mes le tocaba a cada quien. Exacto. Entonces le daba a este señor para que fuera comprando material y fue que nos hizo la casita, que nos mudamos desde acá, desde la Casimba al barrio Venezuela, que de hecho todavía la casita está allí, ahí vive mi hermana Yaritza y mi hermano Luis Alberto, todavía. Están viviendo ahí. Todavía viven allí. Y bueno, no, mi mamá como la única que salió de Cumaná fue mi hermana mayor, que es maestra, ella tiene ya años jubilada, que vive en Caracas. No se comunicaba era porque... ¿Esa es Italia? No, ese es Carmen Elena, la mayor. Carmen. Carmen Elena. Por cartas. Y eso de televisor que usted dice, que estaba aquí un vecino, así eran nosotros en Barrio Venezuela, al lado de mi casa estaba una bodega, la señora se llamaba Juana Carreño, una bodega muy conocida en Barrio Venezuela por la señora, y el primer televisor fue ese, y ya lo ponía en la nevera, arriba de la nevera estaba ese televisor. Y en la puerta, la gente se paraba en la puerta, hacía la colita, se moraba a ver el televisor allí, que era como se hacía antes, el que más tenía podía comprar cosas, el que menos tenía pues no. No podía, no podía. Sí, se ponía así. Se me ocurre una pregunta, ¿qué comían ustedes en esa época? ¿Qué recuerdan que eran prefiero la niñez o en la adolescencia? ¿Cuáles eran los platos de comida normales o los que les podían gustar a ustedes? A mí me gustaba el arroz la leche con azúcar. Me acuerdo mucho de mi nieta Bianca, porque esa misma gracia la hacía yo. Comía mucho dulce, mucho dulce, mucho dulce. Entonces, señora Yura, ¿cómo era la comida en esa época? Bueno, ¿cómo te digo? Normal, arroz, pasta, hay mucho pescado nosotros allá. Y una cosa que sí teníamos, porque mi mamá, aparte de que trabajaba entonces en el comedor escolar, lo que era el sábado, ella se iba a la avenida Bermúdez, vivía una familia que tenía dinero, pues, se llamaban los Valderrama, y mi mamá se iba ahí todos los sábados, y iba y planchaba, ropa planchaba, y le pagaban 10 bolívares ese sábado. Entonces, ella se venía, Que son un dineral. iba en la Panamericana, se llama que todavía está la Panamericana, había una bodega, pero tipo, que vendían de todo, entonces ella compraba ahí café, pan, queso, esas cosas pues que se podía comprar, y eso era para nosotros comer el domingo. El domingo. Y otra cosa que yo hacía era, cuando ya estaba en el liceo, como me quedaba sola, a mí me gustaba mucho comer pasta, o sea, espagueti que uno dice, con corocoro frito. Ese era la mayoría de las veces. ¿Cada cuánto comían, o sea, cuántas veces a la semana sea, comían pescado? Nosotros siempre, porque como era lo más no voy a decir que no comíamos pollo de vez en cuando podíamos comer un poquito de carne, pero ¿El sí. pescado era todos los días entonces? Sí, a veces, o cuando mamá podía, compraba su pedacito de pollo, porque en ese entonces no teníamos tampoco nevera para conservarlo, y entonces se compraba la hielo, y ahí era que uno podía tomar el agüita fría, con el hielo guardar cualquier cosita, pero no teníamos nevera como para guardar, entonces se compraba, por ejemplo, ella iba a preparar un pejito de pollo hoy, lo compraba hoy, y lo preparaba. ¿Y tú a qué comían, qué recuerdas que se comiera allá? Allá se comía por lo menos, íbamos al supermercado, no, al mercado de la compañía de la Creole,
íbamos y nos daban esos paquetes de leche, clean, Ujú. leche nido, clean, nido, que fue lo que más Sí. nos daban a nosotros, y las avenas, todo eso, y mi mamá nos hacía mucho avena. Porque en el caso tuyo, si mal no recuerdo, también para comentar un poquito en el video, a quien le interese, mi abuela y mi abuelo trabajaban en una empresa petrolera de ahí del Tigre, ¿no? Que fue donde se conocieron. Mi abuelo trabajaba en un laboratorio de los materiales y mi abuela era enfermera dentro de esta empresa que era Creole o era Mene Grande. Mene Grande, se llamaba Mene Grande, en aquella época se llamaba Mene Grande, que después ahí estudié yo en la Mene Grande también. Vale, entonces ahí se conocieron ellos, luego tuvieron todos los hijos. Primero vivían en una casa de bareque, creo que se llama, de barro, Ajá, y vale. luego se mudaron a la otra casa, que era la grande, esta que estaba en la esquina, Ajá. que quedaba muy cerca, supongo cuando pudieron comprarlo. Que mi mamá lo compró con sus esfuerzos, mi mamá lo compró, porque mi papá no intervino ahí para nada, ya mi papá se había ido, Ah, ya mi abuelo se había ido Sí. de la casa. sí, se había ido, y él le dejó unos reales, y le dejó también que termináramos la escuela, en la Mene Grande, y termináramos y también nos dejó para comprar la comida en la Mene Grande, digamos, y nos dejó también la parte médica, que también había parte médica. Me acuerdo clarito de la compañía de la Mene Grande, en la escuela, el liceo también, el liceo. ¿Qué recuerdos tienes de tus hermanos de travesuras? ¿Cómo se portaban? ¿Quién era más tranquilo? ¿Quién era más jodido? La tremenda era yo, la tremenda era yo. Ay, porque yo ponía, peleaba y peleaba y peleaba con todos esos muchachos. Y había uno que se llamaba Tintín, que nunca se me olvidará ese nombre, Tintín, porque yo lo agarré y en la plaza te espero, y en la plaza te espero, y cuando él se iba a escapar, yo lo agarré y nos pusimos a pelear ahí, nos revolcamos hasta que yo sentí que me agarraron por el cabello, yo tenía el cabello larguísimo, y entonces era mi hermano Luis, porque no le gustaba que yo peleara, pero bueno, ya yo estaba encaminada en ese malestar de pelea, que no es muy agradable, no es muy bueno. Pero a ti te gustaba, por lo que veo. Toda mi vida. No, Este, yo no fui. es más Yo tranquila. pienso, yo, y creo, voy a hablar de los primeros 4, donde yo era la última, que yo era muy consentida de mis 3 hermanos y de mi mamá, porque yo era la última. Pero sí también tenía mis tremenduras, porque recuerdo que pequeña, viviendo en la casina Santa Rosa, me monté en una lata, y para mirar a la casa del lado, y me vine y me fracturé el brazo. Y también recuerdo que yo me metí, eso, yo también era media. ¿Sabes la botella que traen las pichitas arriba? La botella de vidrio, Ajá. que traen las pichitas, esa blanca. ¿Qué bichita blanca? Que uno lo hacía así y salía el Eso líquido. era como una picha, como una metra. Ajá, que eran chiquitas, transparentes. Una botella de licor. De licor. Ya, vale. Yo recuerdo que yo me metí una bichita de esa en la nariz. Y ahí viene Bianca. Sí. Ay, Bianca. Ay, Y Bianca. entonces hasta me llevaron el médico a sacarme al hospital, a sacarme esa metra. Era una metra pequeña, transparente, que venía en la botella. No sé si ahorita, ¿no? De travesuras que me recuerde yo. Oye, pero Bianca le siguió los pasos, y ella se fracturó un brazo también. Sí. Ahí, por Dios. Sí, yo me... Y en Valencia creo que fue en el oído. En el oído le salía unas cositas blancas que no sabíamos pero qué ella se eran. metió, o fue en la nariz, se metió un plástico, era Un plástico. una goma espuma, no sé cómo se llama. Ah, Fome. Se lo metió, fue en la nariz, ¿no? Bueno, sí, La nariz. sí, fue yo... lo mismo, o sea, ella estaba haciendo los pasos. Yo recuerdo de travesuras, ¿no? Y bueno, y muchas travesuras que uno hace cuando está chiquito. Esa era de la Coca-Cola. No, toda la noche, cuando vivíamos allí
en la Casimba Santa Rosa, mi mamá tenía que darme medio, me costaba medio, y yo tenía que tomarme una Pepsi-Cola, porque si yo no me tomaba esa Pepsi-Cola, yo no dormía. Entonces mamá tenía que buscar donde fuera ese medio, o si no me mandaba a una bodega que queda en la esquina, que la señora se llamaba Inés. Entonces, anda, me dice, anda que la señora Inés, que te dé la Pepsi-Cola, que después yo se la pago, para yo poder dormir. Por eso es que yo pienso y recuerdo que yo era muy malcriada en ese aspecto. De hecho, mi hermana mayor, mi hermana Carmen Elena, me tiene como de las hermanas la más que, ¿cómo le explico? Todavía yo soy como La consentida. la que más ella es pegada a ella, pues. Ok. Sí. La más cercana. Sí, ¿no? sí, la más cercana. Yo tengo un recuerdo muy famoso en el Liceo del Señor Méndez, de acuerdo clarito, que zumbó una bola de jugar bolas criollas. Ay, porque yo tenía rabia, profesora, rabia. Uy, que todavía me acuerdo. Y me da rabia, porque ella nos quería meter por la manzanita esa, una manzanita, y le decían la manzanita. Ay, no, ese cuento de la manzanita, yo nunca lo he leído, nunca lo leí. Un libro, La manzanita, porque habíamos que reflexionar sobre esa manzanita, qué era lo que quería decir. Pero ¿cómo era la cosa? Entonces, ya cuento, la maestra estaba allá del otro lado del patio y tú agarraste unas bolas de esas criollas de jugar bolas y la lanzaste Y la lancé por el medio del pasillo, yo no sé cómo, y ella, cuando ella le voltea que viene la bola, ¡ay! Y abrió las piernas, menos mal que abrió las piernas, porque si no, se había fracturado todas las piernas. Ay, Dios mío, uno no mire. Y la otra gracia que hice, Bueno, te voy a echar el cuento de la otra gracia, no te olvides. la otra gracia que yo hice fue que en el Señor Méndez quemamos un poco de pupitres de madera. Ay, Dios mío, hasta ahí llegó. No, yo era demasiado tremenda. ¿Y qué pasó cuando hiciste lo de la bola? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la maestra? La maestra, la profesora, llamó a los representantes y yo fui al chichero. Ay, que yo no tengo perdón de Dios. Ay, Dios mío, yo fui a un chichero a que él fuera a representarme a mí, como mi padre, como ellos no conocían quién era mi papá. Como mi padre. Chichero que dijera que él era tu papá. Y mientras tanto yo le cuidaba la chicha y le vendí las chichas y no, cosas. No. Me da vergüenza ahora eso. Él fue y hizo el trabajo. Él fue y se presentó y todo, y firmó el libro un libro que había ahí, firmó que yo no me volvía, y cuando llegó me dijo, me regañó que porque yo había hecho eso, de que si yo le había fracturado la pierna a esa señora. Ay, Dios mío, paz, más vale que no. ¿Y no te preguntó por qué no iba tu papá a hacer eso? No, pues no, él me dijo que le iba a decir a mi mamá que él había ido a representarme o que iba a hablar con mi hermano, con Luis, porque Luis estudiaba un poquito más avanzado que yo, ya estaba en tercer año. Ay, no. Definitivamente yo no sé cómo yo no maté a esa profesora. Es que me dio tanta rabia y todavía la recuerdo y clarito, y le veo la cara. La cara. No, yo no. Ay, sí, antes precisamente era rebelde, muy rebelde. El precisamente era un liceo muy rebelde, muy rebelde. Por eso mi abuela era tan jodida entonces, que teniéndola a ustedes, tenía que ser estricta. Claro, conmigo. Si yo me la pasaba peleando con esos pocos de hombres. Ay, y hombres y mujeres. Y en el precisamente yo tuve una amiga que era patines, una negrita, pelo pegadito. Ay, pero esa muchacha conmigo fue clase aparte. Y yo tuve una amiga que se llamaba Carmen Cabello, hermana de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello estaba pequeño, como de 4 añitos sería. No recuerdo, yo sé que estaba pequeño.
Ay, le decían el diablito, ahí viene el diablito. Ay, me provocó era triturarlo. Mira, que me estoy acordando de otra anécdota de mi abuela cuando te tuvo a ti, que tú eras de cabello rubio y mi abuela era como yo, un poquito más morena. Moreno, ¿Qué era lo moreno. que pasaba? ¿Qué era lo que le decía? Que ella decía que era mi criada porque como esas negras iba a tener una muchacha tan blanca como yo, blanca, blanca, yo tenía el cabello como la mazorca, Como Daniel, me imagino, más o menos así. Sí, como Daniel, yo creo que sí, yo creo que era más blanca, ay, era blanca, blanca, Y que había unas vecinas que le decían que se la habían robado a unos gringos, ¿no? A unos estadounidenses que trabajaban en los campos. sí, O sea, que a ti te había robado. que ella me había robado para criarme, porque ella no tenía hijos, sino pura hembra, puro varones, y después vino Ah, la verdad. Elena, Elena no, Emily vino para compensar un poco la situación. Ella sí era morena, pero con el pelo negro, negro, largo, larguísimo, Mi tía no es morena, mi tía es blanca. De pelo negro, pero es blanca. blanca, pero con el pelo oscuro, oscuro, muy oscuro. Y rizadito, me acuerdo de ella cuando estaba pequeñita, porque me acuerdo de que yo le pisé un nylon, que ella iba arrastrando, que el muchacho al fin, que va a estar pensando uno que iba con anzuelo, se le iba a meter en el dedo. Venía con un anzuelo y lo pisaste y se le Y clavó. lo pisé y se le clavó. Bien. Ay, Dios mío, yo quería ahorcarme, morirme, porque yo veía a mi mamá, tuvieron que llevarla al hospital a ella, a Emilita, tuvieron que llevarla al hospital porque ella a raíz de ahí se puso muy nerviosa y vomitaba todo y eso era, le daban unos fiebrones sin nada. Ay, yo sí tengo anécdotas bastante. Yo tuve también un accidente en un autobús donde me dieron por muerta. Después cuando me vieron en el hospital, se sorprendió un que primo mío, no sé, él falleció, no sé, no me acuerdo el nombre de él. Pues se sorprendió cuando me vio porque yo tenía clavado ¿cómo se llama? Una cabilla. Una cabilla en el cerebro. Ay, yo perdí la noción por un tiempo, me dio una amnesia parcial, no una amnesia total, sino parcial, porque me recordaba de ciertas cosas y ciertas cosas no. Y así fue pasando el tiempo y fui recuperando poco a poco la memoria. memoria. Mira, vamos a ir cambiando un poquito de tema para ir avanzando, porque ya estamos casi, bueno, ya creo que pasamos la media hora. ¿Cuáles son los cambios que consideran ustedes que han habido en la sociedad en los últimos años? Los cambios más importantes que pueden resumir ustedes en los últimos 50, 60 años. No, ahora, vamos a empezar por el celular. El celular era, antes existía el periódico, antes no existía celulares, pero el celular ahora es un artefacto que uno no puede vivir sin él. Para llamar por teléfono uno marcaba, ¿se acuerda que uno marcaba por los números? Resumido. Otra cosa. Ajá. O usted, señora Yura. Bueno, primero voy a decirte algo. De la dictadura no voy a hablar porque yo nací justamente en democracia. 5 meses después nací yo. Ahora, a medida que han ido pasando los años, sí ha habido muchos cambios, tanto en todo, en tecnología, en ciencia, en todo ha habido cambios. En la educación, todo. Hay muchos cambios. Antes un muchacho con sexto grado, disculpa, un niño de sexto grado sabía multiplicar, dividir y daba hasta clases, podía enseñar a otros más pequeños. En eso. Porque antes mucha gente no tenía electricidad. Porque yo recuerdo que mamá planchaba, pero antes pues, era con una plancha que la ponían en la cocinita o en la cocina, que se calentaba y después.
la planchaba. planchaba Ah. o en carbón O en carbón. O en carbón. Que, o la soplaban también. sí, ajá. No sé por qué la soplaban. Sí, muchos cambios. Antes las cocinas eran de querosén, Ujú. de querosén. Ahorita las cocinas son eléctricas, son a gas. Eso. Las neveras, antes nevera no. No, muy poca nevera. Ajá. Nosotros tuvimos nevera cuando llegó la luz allá, Ajá. que fue un Sí. bombillo por casa para poder Ajá. surtirle a cada quien un poquito de electricidad. Sí. ¿Y consideran que vivimos hoy mejor que antes? Que hoy día se vive mejor que hace 50, 60 o 80, bueno, sí, hace muchos años. Sí. Cuando, o sea, bueno, no sé, en general, ¿qué responden ustedes a esa pregunta? Claro, bueno, para las generaciones que han venido, claro que sí, Se vive mejor ahora. claro, porque hay tantas cosas que antes Que no existían. claro. Que ¿Alguna no. cosa que se debería preservar de aquella época? Ustedes dicen, o esto se perdió, se debería mantener. Ah, no, si vamos a hablar de Venezuela, se perdió Los valores, todos los valores. la moral, el respeto. Porque antes, estamos ahorita conversando aquí, nosotros, y que pasara Bianca por allí, Muchacho, ya con una pelarle mirada. a los ojos, ya sabía lo que le esperaba. Pero eso se debería mantener entonces. No un castigo como tal, pero sí debería de mantenerse El respeto. el respeto y las buenas costumbres, los buenos modales, que antes eso era lo que existía, porque había respeto, ¿me entiendes? Respeto. Uno respetaba mucho a la persona mayor. Uno cuando... A los abuelos. A los abuelos, a los tíos. Eso era una cosa que al hermano mayor. Uno le pedía la bendición al hermano mayor, ¿se acuerdan? Sí, sí, señor. Uno le pedía la bendición al hermano mayor. Otra pregunta. Si tuviesen aquí ahora enfrente, ahí no está esta cámara, a un bisnieto o a un tataranieto que esté viendo el video, que estuviese hablando con ustedes, que tuviese ya más o menos cierta conciencia, que tuviese 12, 13, 15 años o más, ¿qué le diría a ese bisnieto o tataranieto? Yo soy tan cruda que yo les diría, muchachos, ¿qué estás haciendo ahí? Quítate de ahí, eso no es tuyo. Por favor, quítate de ahí, quítate. Pero yo soy muy... Creo que no entendiste la pregunta. ¿Qué mensaje le quisieras dejar? ¿No? el No, mensaje. Decirle que... Ya, tú lo viste como que sí, como que está aquí. No. O sea, algún mensaje que le quisieras dar, que le quisieras transmitir. que lo quiero mucho, que es sangre de mi sangre, y qué vamos a hacer. Sí, yo respeto la crianza de los padres hacia los hijos, yo respeto mucho eso, yo no me meto en eso, pero sí quisiera que modificaran un poco el respeto, más que todo el respeto. Usted, señora, algo que quisiera decir, alguna cosa importante. Yo le diría que tuviera buenos sentimientos, que fuera buena persona, que amara a sus padres, los respetara, los cuidara y que siempre persevere, ¿qué se dice? Persevere. No, algo así como que sea constante con la unión familiar, ¿entiendes? Y que todos sean unidos, pues. Me voy a los que son a los hermanos, los primos, que haya unión, pues que haya mucha unión familiar, que yo creo que eso Se ha ido perdiendo. sí, se ha ido perdiendo y eso es como la base de una buena familia. ¿Por qué considera que es la base y que es importante? Sí, porque figura tú, somos familia, ¿verdad? Me voy a mí, aunque no me pasó eso con mis hermanos, de hecho todavía con altas y bajas, pero todavía estamos unidos. Pero hay muchas familias que los hermanos no le hablan a sus tíos,
no le hablan a otro hermano, No, eso no se puede ponen ser. bravos con su mamá. No puede ser, no Eso puede no ser. puede ser. ¿Por qué? Por eso mismo, por el amor porque somos familia. Ah, por eso, ¿qué importancia tiene? Porque es sangre de uno, y uno tiene que ser unido, ayudarse. Si tú me necesitas como hermano, yo estoy aquí para ayudarte. ¿Ah? Tenderte la mano. Tenderte la mano. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? No va a venir el vecino a ayudarte a ti, muy pocos se han de ayudarte a ti cuando tú lo necesitas. Pero para eso está tu padre, tu madre, tu hermano, tu primo, que en un momento dado que tú lo necesites, te pueda tender la mano. Sí, yo creo que el ser humano es un ser social Ajá, y sí, tener el apoyo de gente Sí, cercana sí. siempre es importante. Que a veces hay gente que sí que se consigue un vecino o un amigo que lo ayuda, que lo como si fuera un ayude, hermano. sí. Pero teniendo a la familia, a los primos cerca, Sí. es mucho más conveniente y la vida es mejor en compañía. Sí. Sí. Y lo digo yo, que no tuve abuelo, que no tuve papá, que gracias a Dios tengo a mis hermanos y mis hijos, pero me refiero, como yo con mi pequeña, bueno, solo que tuve una familia que no es mi familia, pero me consideran como familia, porque fue donde mi mamá la llevaron y esa gente ahí fue donde nacimos y ahí fue donde vivimos. Y ellos para mí son mis primos y yo para ellos soy su prima, Exacto. que no lo son, ¿entiendes? Entonces ahí es que yo digo que es como familia, tienen que estar Esa es la unidos. familia escogida ante Dios. Ajá, unidos, que Por cuando hermano. usted necesite y ellos necesiten de usted, usted pueda también eso. Entonces eso sería lo que yo más le diría, que fueran unidos como familia. ¿Qué retos consideran que tendrán las próximas generaciones? Uy, yo creo que con esta tecnología, Ujú. yo creo que, bueno, será sobrevivir, porque como vamos, O sea, que cada vez va a ser más difícil vivir o sobrevivir. bueno, si ya la tecnología está tan avanzada, no creo que sobrevivir, porque vivirán más, creo que mejor será, no sé, porque no puedo pensar que puede pasar más adelante. ¿Tú tienes algo en mente? Con la tecnología yo pienso que estos muchachos de ahora van a vivir experiencias que nosotros no podemos ver, no vamos a ver quizás, Ujú. que puede ser, no sé. Creo que lo que quieren decir ustedes, en resumen o generalizando un poco, es que la tecnología cada vez avanza más rápido Ujú. y Sí, habrán cada vez más cambios. Ujú. ¿Cómo se refieren a eso? sí, Sí, sí. exactamente. Sí. Que se podrán transportar, quién sabe, porque imagínate que antes uno con un celular, ¿qué iba a imaginar uno que existía ese celular, que uno podía comunicarse con su celular y que podía ver a la persona? Ujú. Es decir, es como adaptarse. Los retos podrán ser básicamente poder adaptarse o ser resiliente a nuevos cambios. Ujú. Que Que no vienen sabemos cuáles son, pero que Exacto. habrán cambios y que uno tendrá que adaptarse Ay, sí. a esos cambios. a todo eso y a veces el ser humano le cuesta un poco Ujú. adaptarse a cosas nuevas. Sí. Una pregunta difícil. ¿Cómo definirían ustedes la vida? ¿Qué es la vida? ¿O en qué consiste la vida? Una pregunta difícil, pueden pensarlo un poquito, pero me gustaría escuchar alguna definición de parte de ustedes. De ¿qué es o en qué consiste la vida? La vida para el ser humano será vivir primeramente, crecer, reproducirse y morir. ¿Y qué significa vivir? ¿En qué consiste? Sí, porque uno nace, ¿verdad? Y vive los años Que que Dios Dios le destinó, ¿verdad? Entre esos años que Dios le destinó, algunos pueden reproducirse, o sea, reproducirse me refiero a tener sus hijos, su familia, otros no llegan a eso.
otros llegan a la mitad y así sucesivamente, hasta el tiempo que Dios le destinó estar aquí. Porque vivir no es fácil, vivir, uno complica el vivir. Nosotros los seres humanos complicamos el vivir, porque el vivir Dios nos dio, como los pajaritos, volar, ellos vuelan y comen de donde, pero uno exige y exige, exige cada día más, exige más, y no puede ser así. Vale, una última cosa entonces, o si ya ustedes quieren comentar algo más, ya lo comentarán, pero la última pregunta que se me ocurra de momento. ¿Se arrepienten de alguna cosa? ¿Cambiarían algo de sus historias? Ay, muchacho, esa historia. Eso sí me complicó la vida a mí. Se me complicó la vida chiquitica, chiquitica, porque sí cambiaría, no cambiaría a mis hijos, porque yo a mis hijos los amo, los quiero mucho, los adoro, pero sí cambiaría ciertas cosas. No hubiese sido, yo no hubiese querido ser enfermera, a mí me obligaron a ser enfermera, yo no hubiese sido enfermera, yo hubiese sido aeromoza, que me gustaba ser aeromoza, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si eso fue mi destino y por ahí me encaminé y fui enfermera hasta lo último, hasta que me vine para España, trabajé como enfermera. ¿Y alguna otra cosa? No más nada. Usted, señora Yura. No. De mi vida, no creo. Sí tendré una otra cosita por ahí, pero no estoy satisfecha porque tengo, como dice la señora Ana, me dio una madre maravillosa, muerta está ella, pero me hace falta todavía. Unos hermanos que, bueno, unos más que otros, pero ahí estamos. Y me dio un esposo que también entre altas y bajas, pero ahí estamos. Todo no puede ser perfecto. Y me dio mis 4 hijos, hermosos, como dice la señora Ana, también hermosos y bellos. Todo. Mis nietos bellos, todos. Son en realidad 4, no, son 5, porque voy a meter a una que casi no la ve, pero es son nieta. 5, bellos y lindos también. Y bueno, hasta esta edad, gracias a Dios, no puedo quejarme porque no vale la pena ya estar. Ya a esta edad que está quejándose. Lo que le pido a mi Dios es que me permita unos años más para ver a mis muchachos, a mis nietos crecer. Y bueno, hasta que Él me lo permita. Yo creo que también hoy día los hijos de ustedes, que más o menos debemos pensar igual, también estaríamos bastante satisfechos con lo que ustedes han hecho. Si quieren lo traigo. Estamos bastante satisfechos con el trabajo que ustedes han hecho, sobre todo como madres, que las madres tienen una función, no sé cuál es la palabra, pero se me ocurre como una función o un rol. Un rol bastante importante en la familia, dentro de la familia, de lo que es la familia. Y eso ustedes lo han hecho bastante bien. Yo creo que difícilmente nos podríamos quejar de algo. Y lo digo también, o sea, por supuesto de parte de mi mamá, porque somos dos y Santillero como yo seguro estaríamos de acuerdo en eso. Pero también de parte de usted, porque conozco a todos los hijos. Y creo que cualquiera diría lo mismo. Dime. Ya voy, mi príncipe, ya voy. Fíjate aquí que estamos, mira, estoy grabando un video. Mira, ¿tú ves eso que está ahí? Esa es una cámara para cuando tú estés grande, veas unos videos de tus abuelas que están hablando con ustedes para dejarles mensajes y para que conozcan cómo era la vida de las abuelas cuando ellas estaban pequeñas, así como tú. Entonces, vamos a hablar 2 minutos más, cortamos el video y vamos a jugar. No, como Bianca estaba chiquita. Como Bianca cuando estaba chiquita. Así, cuando Bianca estaba chiquita, que estoy viendo aquella foto cuando Bianca estaba pequeña. Ay, Bianquita, esa Bianca. Bueno,
Tenemos las mismas poses. Chiquito. Ujú. Y tú también estás chiquito. Arianta se puso muy chiquito y yo me puse grande. Mm. Ya, creciendo. Y Bianca se pone chiquito. Bueno, el mensaje es que sepan que nosotros también estamos muy agradecidos con ustedes, que muy satisfechos con todo lo que ustedes han hecho con nosotros, por esa labor de madre tan importante que tiene para esa labor tan importante que es para el ser humano, lo que hacen ustedes, y que yo creo, o mejor dicho, estoy bastante seguro de que han hecho un excelente trabajo y que pueden estar satisfechas con todo lo que han hecho y con lo que siguen haciendo hoy día, porque es que ahora como abuelas también siguen aportando muchísimo. Aquí a nosotros, a Yuri y a mí nos ayuda muchísimo, eso se lo puedo asegurar. Y estoy seguro que con el resto de los hijos también será igual. Sí. Bueno, ya pasaron 2 minutos, dile algo a la cámara, Dile hola. Dile hola acá. Ya. pero no lo toques que se puede caer. Dile hola. Sin tocarla, sin tocarla. Ay, mira cómo va Mira, caminando. no lo toques. Ven acá, no lo toques, ven acá. Puede caer. No lo toques, chico, vente. Vente, que se cae. ¿Alguna cosa que ustedes quieran agregar para ir cerrando ya el video? Ay, Dios mío, que ustedes como hijos Son lo más maravilloso que son los tenemos. más maravillosos que tenemos, ¿verdad que sí? Ujú. Los amo mucho, los amo muchísimo. Me recuerdo mucho de mi mamá, que mi mamá dio un aporte así igual que el que yo estoy dando aporte aquí. Sí. Mucho. Y me acuerdo que Arturo se salió todo bravo de la casa de mi mamá, porque él no quería ese jugo o nada. Ay, y gracias a ella que ese jugo guanábana, ¿te acuerdas del jugo guanábana? Con esa mata que daba más guanábana que cualquier Ah, mata. sí, había una en mi casa. Y esa vida era todos los días, ya, y aquí ya, todavía hoy día no me gusta. Yo, bueno, Pero sí. ahí está Yuri. Ellos no pudieron disfrutar mucho la mía, a su abuela, pero creo que el tiempo que estuvieron con ella, ellos mismos pueden decir cómo era, Con mi igualita, con su cómo nos trató y que los quiso mucho y le dio mucho cariño. Ahí está Yuri, que puede darle de eso. Y bueno, y así espero yo, un poco el tiempo que tengo con ustedes aquí también, ayudarlo y darle mucho cariño a mi nieto hermoso. Así es, ya lo están haciendo. Gracias, señora Yura. No, gracias a ti. Gracias a ti, hija. Por la entrevista. ¿Alguna cosita que quieres decir tú a la cámara? Aprovecha, que va a salir en televisión. Cortamos La entonces. arepa es venezolana. Eso es la de ella. De la arepa venezolana. Colombo venezolana. ¿Cómo se llama? Gran Colombia. La gran Colombia. La Gran Colombia,